Bienvenidos y bienvenidas a Del libro al micrófono. Hoy nos metemos de lleno en un libro con un título que, llama la atención. El arte de seducir para domis de Elizabeth Clark. Un título que seguro genera algunas ideas, ¿verdad? Pero fíjate que Elizabeth Clark, a la que llaman la gurú de la seducción, tiene un trasfondo bastante más amplio. Es conferencista, escritora, viene de recursos humanos, incluso fundó Rapport Unimiliat y flirtguru.com. O sea, su enfoque va más allá de lo que sugiere el título. Exacto. Y eso es, creo, lo primero que busca aclarar el libro. Argumenta que la seducción no tiene por qué ser algo, digamos, frívolo o negativo, ni solo para ligar. Justamente. La presenta más como una habilidad social, una capacidad fundamental que se puede aprender y que nos sirve para conectar mejor. En lo personal, sí, pero también en lo profesional. Así es. Así que nuestra misión hoy, aquí en Del libro al micrófono, es, rascar más allá de la superficie de el arte de seducir para domis y sacar esas claves prácticas. Claro, se trata de quitarle esa carga negativa a la palabra seducción. Verla como la habilidad de crear una conexión positiva, ¿no? De hacer sentir bien a la otra persona y, como resultado, sentirnos bien también. Romper esa mala fama es como el primer paso que propone Clark. Pero, a ver, ¿es algo que realmente se aprende desde cero o es más bien algo que ya tenemos, como dormido? El libro parece ir por ahí. Ahí tocas un punto clave. Clark sostiene que muchas de estas habilidades son, de hecho, instintivas, casi como parte de nuestro software social básico, pero que la vida moderna las ha ido como desgastando. Habla de una especie de debacle de las capacidades comunicativas. Una debacle. ¿A qué se refiere con eso exactamente? ¿Estamos perdiendo la habilidad de conectar? Suena un poco fuerte. Bueno, según el libro, sí hay factores que influyen. Menciona cosas como pasar menos tiempo de calidad juntos, ¿no? En familia, con amigos, las jornadas de trabajo larguísimas. Incluso cómo la tecnología ahora media casi toda nuestra comunicación desde niños, y hasta el uso del alcohol como una muleta social. Todo eso, dice, ha debilitado nuestra capacidad natural para interactuar cara a cara, de forma genuina. Entiendo. Entonces, aprender a seducir, en este sentido amplio que le da Clark, sería como una forma de recuperar esa conexión que hemos perdido un poco. Precisamente. Es como volver a lo básico de la interacción humana. De hecho, el libro describe lo que llama un ritual de cortejo natural, en 5 pasos, no como una fórmula mágica, ojo, sino más bien como un recordatorio de esos comportamientos que ya sabemos, pero olvidamos, que facilitan la conexión. Ok, un ritual natural. ¿Y cuáles serían los elementos clave de ese ritual? No hace falta la lista entera, pero ¿qué es lo esencial según Clark? Pues mira, lo fundamental empieza mucho antes de abrir la boca. El contacto visual es el número 1. Mirar a la persona, pero de forma deliberada, sostener la mirada lo justo para que se note el interés sin llegar a intimidar, claro. Ajá. Y pegadito a eso, la sonrisa. Es la señal universal de estoy abierta, soy accesible. Estos dos no verbales son como la llave de entrada. Tiene toda la lógica, son señales súper básicas de reconocimiento, de interés, y me viene a la mente esa estadística que mencionas, que es bastante sorprendente, sobre quién inicia realmente el proceso. Ah, sí. Ese dato es revelador, la verdad. Clark afirma que las mujeres inician el proceso el 90% de las veces. ¿90%? Exacto. Y lo hacen precisamente con estas señales no verbales, sutiles. Aunque culturalmente pensemos que el hombre es el que da el primer paso, muchas veces él solo está respondiendo a una invitación no verbal que ya se hizo. ¡Wow! El 90%. Eso sí que le da la vuelta a la idea del hombre como el único que arranca. Me recuerda la anécdota que cuenta el libro de Sergio en la discoteca, ¿sabes? El típico que se lanza a hablar sin más. ¿Cuál es el error de fondo ahí, según esta visión? El error de Sergio, y de mucha gente, es actuar sin haber escuchado primero con los ojos. Es como intentar abrir una puerta sin ver si está un poquito abierta ya. Clark insiste mucho en eso, buscar y reconocer esas señales de interés mutuo antes de acercarse. No es tirarse al vacío, es responder a una señal. Escuchar con los ojos, me gusta cómo suena eso. Y nos lleva directamente al lenguaje corporal, que parece ser el corazón del enfoque de Clark. Hay una idea muy fuerte ahí. No es tanto qué dices, sino cómo lo comunicas sin palabras. Totalmente. El lenguaje corporal es el gran protagonista silencioso.
De hecho, el libro le dedica un montón de espacio a entenderlo, tanto a cómo lo proyectamos nosotros como a cómo leerlo en los demás. Por ejemplo, advierte sobre ciertos pecados del lenguaje corporal que básicamente gritan «no te acerques» o «no me interesa». ¿Y cuál dirías que es el más común o el que más daño hace de esos pecados? Probablemente esquivar la mirada constantemente, o tener una postura muy encorvada, muy cerrada, como cruzar los brazos. Son barreras que ponemos sin darnos cuenta. Lo contrario, una postura abierta y mantener el contacto visual adecuado, pues invita a la conexión. Claro. Y en esa misma línea de conexión no verbal, el libro habla de la reacción de espejo o mirroring. ¿Qué tiene de especial este fenómeno? Es fascinante, la verdad, porque funciona a un nivel subconsciente. El mirroring es cuando sin querer empezamos a reflejar los gestos, la postura, a veces hasta el ritmo al hablar de la persona con la que estamos conectando bien. No es que la imitemos a propósito, es una señal automática de que hay sintonía, de que nos caemos bien. Suena súper poderoso, pero ¿podemos usarlo nosotros activamente? ¿No corremos el riesgo de parecer, no sé, un poco raros o como que estamos imitando torpemente? Esa es una buena pregunta. Clark sugiere que, más que intentar hacer mirroring a la fuerza, que puede salir mal, lo útil es, primero, darse cuenta si está pasando de forma natural. Es un indicador genial de que la cosa va bien. Y segundo, si puedes hacer una prueba sutil. Cambias un poquito tu postura, mueves una mano y ves si la otra persona, sin darse cuenta, te sigue. Si lo hace, bingo, señal muy positiva. La clave es la sutileza, claro. Interesante, como un termómetro de la conexión. Aparte del mirroring, ¿dónde más deberíamos fijarnos para leer esos sentimientos reales según el arte de seducir para domis? Clark señala 3 áreas principales. La cara, por supuesto. Aunque intentemos controlar lo que mostramos, las microexpresiones, esas que duran una fracción de segundo, suelen delatar las emociones de verdad. Ajá. Las manos también son muy reveladoras. Si alguien las esconde mucho, puede generar desconfianza. En cambio, mostrarlas, tener las palmas abiertas, sugiere honestidad, comodidad. ¿Y la tercera? Recuerdo que esa me sorprendió cuando lo leí. Los pies. Suena raro, ¿verdad? Pero el libro argumenta que los pies a menudo apuntan hacia donde realmente queremos ir, o hacia lo que nos interesa de verdad. Si estás hablando con alguien y sus pies te apuntan a ti, genial. Pero si apuntan hacia la puerta, quizás su mente ya está pensando en irse. Es curioso fijarse hasta nuestros propios pies. Definitivamente voy a empezar a fijarme en los pies. Todo esto del lenguaje corporal está muy ligado a cómo nos ven los demás, y eso conecta con la confianza, otro pilar del libro. La describe como algo atractivo, sexy e irresistible. Casi nada. Absolutamente. Y aquí Clark mete una idea que a mí me parece muy potente. Eso de fingir hasta conseguirlo, fake it till you make it, pero aplicado a la confianza. Sugiere que si modificamos nuestra proyección externa, o sea, nuestra postura, cómo nos movemos, nuestra apariencia, podemos influir para bien en cómo nos sentimos por dentro, en nuestra confianza interna. Empieza por lo más básico, la postura. Caminar con espalda recta, cabeza alta, hombros hacia atrás. Parece simple, pero el efecto en cómo nos sentimos y cómo nos ven es casi inmediato, ¿no? Exacto, y va un paso más allá con el concepto del cambio de imagen. Pero ojo, no se trata de disfrazarse de alguien que no somos, es más bien alinear conscientemente nuestro aspecto con cómo queremos sentirnos y cómo queremos que nos perciban. Un pequeño cambio, un corte de pelo nuevo, renovar alguna prenda clave, puede hacer que nos sintamos diferentes, que los demás nos noten de otra manera, y eso a su vez refuerza nuestra seguridad. El libro Incluso sugiere como priorizar esos cambios, ¿no? Empezar por lo que da más resultado con menos esfuerzo. Sí, menciona una tabla para ayudar a identificar qué cambios son más fáciles o rápidos y generan un impacto más notable. Pero el principio es ese. No hace falta una transformación radical. Es elegir estratégicamente dónde poner el foco. Y se centra en detalles que comunican que nos cuidamos, que ponemos atención. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué destaca el libro en cuanto a imagen? Más que dar una lista infinita, el énfasis está en 2 cosas, diría yo. Primero, los detalles que muestran cuidado personal. Una sonrisa cuidada, buena higiene, labios hidratados, el aseo en general. Segundo, la ropa. Que nos quede bien, que sea adecuada para la ocasión y, sobre todo, que refleje nuestra personalidad y la imagen que queremos dar.
mejor calidad que cantidad, y sentirnos a gusto, auténticos con lo que llevamos puesto. Y no es solo lo que se ve, la voz también juega su papel. Correcto. El libro sugiere prestarle atención, modularla, evitar hablar siempre en el mismo tono, incluso grabarnos para escucharnos. Algo tan simple como respirar profundo ayuda a proyectar calma, seguridad. Una respiración superficial puede sonar a nerviosismo puro. Y junto a cómo nos proyectamos hacia afuera, está el diálogo que tenemos con nosotros mismos. El libro insiste mucho en evitar la negatividad. Eso es crucial. Tanto la autocrítica que destruye como rodearse de gente que te chupa la energía, los que llama vampiros emocionales. Pone el ejemplo de Nuria, una mujer que, al cambiar su diálogo interno y buscar gente más positiva, empezó a sentirse más segura, se animó a probar cosas nuevas y su vida social cambió por completo. Es un buen recordatorio del poder que tiene nuestra actitud. Vale, entonces ya tenemos la teoría. Redefinir la seducción, entender el lenguaje no verbal, proyectar confianza por dentro y por fuera. Pero ¿cómo y dónde llevamos esto al mundo real según Clark? Ahí el libro se pone muy práctico. Insiste en que las oportunidades para practicar estas habilidades están por todos lados, no solo en bares o fiestas, que es lo típico que pensamos. ¿Cómo? ¿Dónde, por ejemplo? Pues en el trabajo, aunque advierte tener cuidado con el coqueteo en la oficina, claro. En el supermercado, esperando el autobús mientras haces tus hobbies. Incluso por internet. Aunque también dedica un capítulo a los riesgos específicos de ligar online, que los tiene. Vaya, amplía mucho el terreno de juego. Y me acuerdo de la anécdota de Adrián en el bar, que ilustra perfecto cómo a veces nosotros solitos nos cerramos las puertas sin darnos ni cuenta. Exacto. Adrián se quejaba de que nunca le pasaba nada interesante, pero es que se sentaba de espaldas a donde estaba toda la gente. Simplemente cambiando su sitio, girándose, empezó a tener más interacciones. A veces, la solución es tan simple como darse la vuelta y estar un poco más presente. Una vez que ya estamos en el lugar correcto y bien posicionados, el libro propone algo llamado la entrada triunfal. Suena un poquito, no sé, exagerado. Puede sonar un poco teatral, sí, pero la idea de fondo es potente. No se trata de montar un espectáculo, sino de entrar a un sitio con presencia. Hacer una pequeña pausa al llegar, enderezarte, mirar alrededor con calma, una leve sonrisa, antes de empezar a moverte. El objetivo es sencillo: que te vean de forma positiva, parecer accesible y confianza, en lugar de pasar sin pena ni gloria o parecer nervioso. Entiendo, es más una actitud que una actuación. Y relacionado con eso está lo de buscar una buena posición dentro del lugar. Sí, totalmente. Evitar quedarte pegado a la pared o en un rincón oscuro. Buscar estar visible, quizás cerca de donde esté la acción principal o cerca del anfitrión si lo hay. Y ser flexible, porque el punto caliente de un lugar puede ir cambiando durante la noche. Se trata de maximizar las chances de que surja una interacción casual. De acuerdo. Entramos con presencia, nos ubicamos bien y ahora sí, nos lanzamos a hablar. Espera. Clark sugiere un paso previo, muy importante y no verbal, que dice que reduce muchísimo el riesgo de rechazo. Lo llama el saludo no verbal. Es como tener una mini conversación sin decir ni una palabra. Ah, mira tú. ¿Y en qué consiste exactamente ese saludo? Son básicamente 3 gestos sutiles, casi instintivos. Primero, levantar las cejas rápidamente, un eyebrow flash, que es una señal universal de reconocimiento. Como decir, te he visto. Ajá. Segundo, una mirada de unos 4 segundos. Miras a la persona, desvías la mirada un instante y vuelves a mirar. Si te devuelve la mirada, buena señal. Y tercero, una sonrisa genuina. Si la respuesta a estos 3 pasos es positiva, te miran de vuelta, sonríen, el riesgo al acercarte a hablar es mínimo. Es como pedir permiso para acercarse, pero sin usar palabras, tanteando el terreno. Si hay luz verde, entonces sí, a romper el hielo. ¿Qué recomienda el libro para esa primera frase? ¿Alguna fórmula mágica? Nada de fórmulas mágicas. La simplicidad es la clave. Olvídate de frases súper elaboradas o piropos exagerados. Sugiere cosas sencillas, relacionadas con el momento o la situación. ¿Qué tal está el ambiente? ¿Sabes si ya empezó tal cosa? O un halago sincero si la respuesta no verbal fue muy clara y positiva. O incluso una presentación directa y amable. Hola, soy X, ¿qué tal todo? Y tan importante como el qué decir es el qué no decir al principio, ¿no?
Fundamental. Nada de meterse en temas polémicos de entrada. Ni política, ni religión, ni hablar de exparejas. El objetivo al principio es encontrar puntos en común, crear una conexión agradable, no empezar un debate. Y muy importante, usar preguntas abiertas. Las que empiezan por qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Esas invitan a la otra persona a contar algo. Evitar las preguntas cerradas, de sí o no, que pueden hacer que la conversación parezca un interrogatorio. La anécdota de José Manuel ilustra perfecto cómo esas preguntas cerradas pueden matar la conversación. Claro, buscamos un diálogo que fluya, no un cuestionario. Ahora, la conversación ya empezó. Parece que va bien. ¿Cómo sabemos si de verdad hay interés mutuo, como para pensar en un siguiente paso? El libro insiste mucho en buscar un conjunto de señales, no quedarse con una sola cosa aislada. Menciona un montón en una tabla, la 11.1, pero lo esencial es notar que aumentan esas señales positivas de las que ya hablamos. Más contacto visual, sonrisas más frecuentes o que duran más, que empiece a aparecer el mirroring, que haya un acercamiento físico gradual, que la persona se toque el pelo o se arregle la ropa, printing lo llama, o que sus pies apunten hacia ti de forma consistente. Y hay diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres en estas señales. El libro toca eso, ¿verdad? Sí, el capítulo 12 menciona algunas tendencias de género, pero advierte que son solo eso, tendencias. Depende mucho de la persona y del contexto. Por ejemplo, dice que en mujeres a veces se ve más lo de jugar con el pelo, mostrar el cuello o las muñecas, inclinar la cabeza. En hombres, gestos como ajustarse la corbata, pararse más derecho, ocupar un poco más de espacio. Pero lo crucial, insisto, es la reciprocidad y la combinación de varias señales, no una regla fija. Entendido. No son reglas de oro. Si detectamos esa reciprocidad y varias señales positivas, entonces sí es el momento de plantear el siguiente paso. Ese suele ser el indicador, sí. Los capítulos 13 y 14 hablan justo de eso, de reconocer ese momento en que la conexión es clara y pasar a la logística, sugerir intercambiar números, proponer un próximo encuentro concreto, un café, ir a ver algo. La comunicación clara y directa, pero sin presionar, es clave en esta fase. Y claro, a veces la respuesta no será la que esperamos. ¿Cómo se maneja el rechazo según el libro? El capítulo 15 es vital para eso. La recomendación principal es, no te lo tomes personal. Las razones por las que alguien dice no pueden ser 1001 y muchas veces no tienen nada que ver contigo. Agradecer la honestidad, aceptarlo con elegancia y a seguir adelante. Es la actitud más sana para no perder la confianza. Fundamental, sí, para mantener la confianza intacta. Y por último, pero súper importante, el libro también habla de seguridad. Sí, claro, especialmente cuando conocemos gente nueva, ya sea online o en persona. Son consejos básicos, pero esenciales. Quedar en lugares públicos las primeras veces, decirle a alguien de confianza dónde vas a estar y no soltar demasiada información personal muy de golpe. Puro sentido común para cuidarnos. Perfecto. Entonces, si recapitulamos un poco esta exploración de El arte de seducir para domis, la gran idea que nos deja es que la seducción, entendida como el arte de conectar genuinamente, es una habilidad social súper valiosa. Y lo mejor, aprendible. Se basa en la confianza, en la comunicación efectiva, sobre todo la no verbal, y nos sirve en todas las áreas de la vida. Una herramienta para mejorar cómo interactuamos. Exacto. Y como pensamiento final, fíjate que quizá lo más interesante que plantea el libro, aunque sea indirectamente, es que el mayor obstáculo no suele ser no saber las técnicas, que al final son bastante lógicas, sino superar nuestras propias barreras. El miedo al que dirán, al rechazo, la timidez, o incluso esa incomodidad que todavía nos puede generar la palabra seducción por sus connotaciones. La pregunta que nos deja flotando es, ¿qué pequeño paso, qué experimento de bajo riesgo podríamos hacer hoy mismo para practicar conscientemente alguna de estas ideas sobre conectar y comunicar mejor? Una excelente pregunta para que cada quien se la lleve y reflexione. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy en Del Libro al Micrófono. Muchísimas gracias por toda la claridad y las ideas compartidas. Un placer, como siempre, desgranar estos temas contigo. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse las próximas exploraciones de libros e ideas fascinantes.
Hasta la próxima.